Antes de nada, yo comentaros que soy pediatra de atención primaria. Soy investigador por pasión, pero soy pediatra de día a día. Sigo peleándome a diario con mis madres y sobre todo con mis jefes. Voy a explicaros un poco con 3 preguntas qué es lo que hago en proteómica. ¿Qué es investigar? Pues no es más que un proceso inductivo-deductivo cuya base es la existencia de una pregunta que se hace el investigador. Bien, es resolver una duda, un conflicto que termina en algo personal, os lo puedo asegurar. Es un auténtico desafío. Ya os he dicho que yo soy pediatra y hago pediatría como yo llamo, de trinchera. Estoy a diario en ello. Aparte de eso, en mis horas libres, salvaguardando las pocas horas que he hecho con la familia, me dedico a hacer proteómica. La proteómica, para que una pincelada simplemente, una técnica bioquímica que tiene ya unos bastantes años de presencia, se divide en 3 partes, que es sobre todo separación en laboratorio con rutinas de HPLC, identificación por espectrometría de masa y luego la bioinformática. ¿Por qué proteínas? Proteínas es la base de la función biológica. Mientras que el genoma explica qué es lo que puede ocurrir, el transcriptoma nos dice qué puede estar ocurriendo, la proteína me señala qué es lo que está ocurriendo, siendo el proteoma el complemento proteico del genoma. Desde luego, no soy ningún talibán proteómico, sino es una herramienta más. La conjunción de estas 3 técnicas es lo que nos dará el conocimiento de la función biológica. Vamos a hacernos las 3 preguntas. La primera, ¿cómo influye la leche materna cómo influye en la leche materna el neonato o el lactante? Bien, atendiendo a este heatmap, aquí veis los 3 periodos de lactancia, leche de calostro, leche de transición intermedia y leche madura, y luego lo he dividido en 4 pesos estándar, ¿no? El extremo bajo peso al nacimiento, el muy bajo peso al nacimiento, el bajo peso al nacimiento y el adecuado peso al nacimiento. Aquí en el heatmap, en las columnas veis los 4 estadios según el peso, y luego calostro, intermedia y madura. Los recuadros en rojo es sobreexpresión de esas proteínas y los azules son subexpresión, quedando el blanco más o menos en equilibrio. Vemos que existen diferentes patrones por clúster de cómo aumentan o disminuyen las proteínas dependiendo del peso y los tiempos. Esto es un mapa general, vamos a centrarnos un poco en más pormenorizado. Los calostros, dependiendo, las columnas son los pesos de los neonatos, de los lactantes. Veis que existen patrones completamente diferenciales dependiendo del peso. La madre le aporta, dependiendo del peso, un calostro absolutamente diferencial. Hay calostros que son muy ricos en unos componentes proteicos y, sin embargo, en otros tiempos, el extremo bajo peso tiene estas proteínas muy sobreexpresadas frente al muy bajo peso. Vean ustedes las diferencias en este grupo proteico. Estos son grupos de proteínas, no es una proteína, son grupos proteicos. En la leche de transición encontraríamos otra serie de patrones y en las maduras vemos otros patrones. Es curiosísimo que estas proteínas, si nosotros tuviéramos que dar de lactar a niños de extremo bajo peso al nacimiento en los primeros 2 días de vida, nosotros nos deberíamos de centrar en este tipo de proteínas. O podríamos pensar, ¿por qué son bajas este tipo de proteínas, las superiores, frente a lo que podríamos decir el adecuado peso al nacimiento? Ahora, por peso al nacimiento le vamos a dar un giro más. No solo va a ser un estudio cuantitativo, sino además que vamos a estudiar funciones biológicas. Aquí vemos el extremo bajo peso al nacimiento, calostro, intermedia y madura, y vemos cómo es absolutamente diferencial en la leche a lo largo de los tiempos. En los muy bajo peso al nacimiento vemos que también es diferente y que existe diferencia ya con el peso previo. El bajo peso, y también vemos patrones diferenciales, y en el adecuado. Fijaros en esta diapositiva. Esa imagen es lo que nosotros podríamos llamar leche materna Fórmula 1. Ahí es donde nos basamos. Fijaros las diferencias que existen.
con el resto de leches. Vamos a hacerlo un poquito menos complicado. En recta de correlación vemos calostro transitoria o intermedia y madura y vamos a hacer las comparativas. Cuando nosotros comparamos, solo fijaros, porque es imposible fijarse en una imagen así en pantalla, solo quiero que os fijéis en los colores. He hecho una regla colorimétrica y veis que la leche de calostro frente a las intermedias existe cierta similitud, excepto en los grupos. En los últimos 3 grupos, que son escasas las igualdades, hay mucha diferencia y, para correr un poquito más, en la última, cuando comparamos la transición con madura, vemos que también en el último grupo, o sea, los niños que tienen adecuado peso al nacimiento, tienen un diferencial muy importante entre la transición y la leche madura. Pero ¿cómo de importante es la leche? Pues si nosotros nos fijamos, esto es una gráfica para que os forméis un poco de idea de realmente qué es lo que estoy aportando, este es todo el proteoma humano, o sea, nuestro genoma lo he transcrito virtualmente. Con isoformas. ¿A qué le llamamos isoformas? Son proteínas defectivas, es decir, cuando se transcribe y se traducen, no todas las proteínas salen todas estándar, en un gold estándar. No, hay muchas proteínas que son defectivas y esas defectos, por intrones, exones, en fin, una serie de comportamientos bioquímicos difíciles de explicar sobre la marcha, generan unas proteínas que algunas veces, a pesar de ser de menor tamaño, son aún funcionales y otras veces dejan de ser funcionales. Este es el proteoma completo humano. Pues ahora vemos cuál es el proteoma con isoformas de la leche materna. Y ahora este es el proteoma de la leche materna humana. Nosotros tenemos 12 grupos y esos son nuestros proteomas. No solo nos sirve la proteómica como descriptores de proteínas o de concentraciones proteicas más o menos abundantes o de funcionalidad, sino también nos puede servir como iatrogenia. Esto es una prueba, un estudio que hicimos in silico, quiere decir solo en ordenador, en la cual, ¿qué es lo que hicimos? Pues si nosotros vemos la funcionalidad de los biopéptidos de la leche humana, vemos que, que existen una cantidad de biopéptidos y una serie de funciones. Esto es un individuo normal. Todos los días nos enfrentamos a reflujo gastroesofágico, todos los días nos enfrentamos a alergia a proteína de leche de vaca no mediada por IgE, como se llama ahora, o intolerancia a proteína de leche de vaca, y nos quitaron, maldita sea, el cisapride y nos jorobaron. Estamos con omeprazol cada lunes y cada martes. Bien, cuando nosotros damos omeprazol, lo único que hacemos, una de las cosas que conlleva el dar omeprazol es aumentar el pH gástrico. Cuanto que aumentamos el pH gástrico, cambia radicalmente la funcionalidad de las proteínas lácteas. Quiere decir que hay patrones totalmente discordantes con el estado natural. Esto es un poco para que pensemos la iatrogenia que generamos. Cuando damos menos de 15 días omeprazoles, inhibidores de bomba de protones, me da igual, el que vosotros utilicéis habitualmente, genera una alteración en la leche, en la sortibilidad de la leche. Y cuando lo mantenemos mucho tiempo o subimos dosis porque el niño no va y pensamos que clínicamente hay que aumentar la dosis, ya nos quedamos sin la funcionalidad de la pepsina. La funcionalidad de la pepsina aún más genera otro cortejo de funcionalidad proteica. Hay diferencial entre dar poco tiempo y muy recortado el omeprazol o el inhibidor de bomba de protones frente a darlo con dosis altas y muy prolongado en el tiempo. Los 3 patrones y los diferenciales que hay. Acordaros que el fundamental es el rojo, que es el normal, niño con dificultad normal. Y ahora, para terminar, la última pregunta es lactancia materna exclusiva. ¿Un mito? Antes de que me tiréis los perros, os voy a explicar un poco capciosa la pregunta, un poco una trampa saducea. Llevo más de 15 años haciendo proteómica en leche materna
Y actualmente somos capaces de detectar 3.500, 3.200 proteínas en leche materna. Acordaros que cuando hablamos de intolerancia a proteína de leche de vaca o alergia a proteína de leche de vaca, jugamos con 3 proteínas, 3.500. ¿Vale? Digo, para cuando pensemos, uy, este niño nos han dicho que puede tomar leche y el niño sigue con la misma. Vamos a irnos a una aminoacídica. Bueno, tengamos en cuenta de lo que estamos hablando. Lo curioso es que la leche materna humana, no solo tiene proteínas humanas, tenemos proteínas de otras especies. Bueno, no he dicho nada nuevo. Todos, de forma habitual, quitamos, de forma empírica, porque no es experimental, empírica, quitamos leche a la madre o productos lácteos a la madre porque realmente nos va mucho mejor que cuando lo mantenemos. Yo lo hago a diario y esto tiro piedras contra mi propio tejado, pero es así lo que hacemos y va realmente mejor. Bien, no solo son los mamíferos, sino que también tenemos otra serie de proteínas. Cuando la madre ingiere gran cantidad de pescado, pues también aparece. Sobre todo en las pospartos le gusta mucho a la abuela en mi tierra decirle que tome mucho salmón, pues tiene un gran aporte graso y eso le sale también por el pecho. Y si tenemos animales, ¿por qué no vamos a tener vegetales? Pues efectivamente. Bien, ahora si alguien le da un poco vuelta a la cabeza, va a cuestionar, bueno, José Luis, si realmente esas proteínas que estoy viendo son de animales. Buena pregunta, también hay que hacérsela. No solo son de animales, nosotros venimos de una Lucy, y es un nombre que me encanta, pues ese ancestro común nos parece tan lejano en el tiempo, pero realmente no es así, es cercanísimo y tenemos proteínas tan homólogas con el resto de animales, incluso de vegetales. Preguntaros cuánto de escarola somos o cuánto de pepino tenemos. En fin, es una pregunta que me hago muchas veces. Bueno, a lo que iba. Hay proteínas que son homólogas y con la tecnología actual somos incapaces de dilucidar si son solo humanas o pertenecen al humano, a la vaca y a la zanahoria, por ejemplo. Aquí veis el diferencial, pero sí veis que es lo más importante de esta charla, porque esto sí es novedad mundial, hay proteínas que son exclusivas de animales que salen en la leche humana materna. Vale, quiere decir que dependiendo de la alimentación de las madres aparecerán un tipo u otro de proteínas asociadas a las proteínas del genoma humano transcrito y traducido en leche materna. No solo se hereda el dinero del padre o de la madre, o los números rojos del padre o de la madre, no solo se hereda el hijo que tenemos, no solo se hereda los amigos y el entorno, sino que la naturaleza nos está aportando aquello que ingerimos para que se lo traslademos a nuestro hijo. Es decir, la leche materna da inmunotolerancia. ¿Vale? Es la primera vez que se presenta esto con exclusividad sin lugar a duda con técnicas de espectrometría de masa. Hasta ahora se ve, bueno, las proteínas, sí, hay proteínas, quitamos proteínas, sí, pero tengan en cuenta que esto es importante. Es una cosa que hasta ahora no se había planteado y va a ser una línea de investigación importante. Sin más, antes de nada, daros las gracias de nuevo y perdonad. Los sueños, cuando los pensamos, nos parecen imposibles, cuando los intentamos, nos parecen improbables y cuando nos comprometemos con ellos y trabajamos con pasión, se hacen inevitables. Muchas gracias.